¿Te imaginas tener en tu empresa un asistente experto que en segundos sea capaz de darte información acerca de procesos, clientes, productos, tendencias de mercado? Olvídate de perder el tiempo como hasta ahora buscando en correos, carpetas anidadas, documentos, bases de datos desactualizadas. Esto no es el futuro, esto ya ha llegado. Las bases de conocimiento basadas en inteligencia artificial ya se están implantando en las empresas y están suponiendo un paso adelante a la hora de mejorar muchos de los procesos. En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar una base de conocimiento, tanto si eres un profesional independiente como si eres una empresa con cientos de empleados. Es aplicable a cualquiera de estos entornos. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar cuál es la mejor estrategia para implantar una base de conocimiento dentro de tu empresa o dentro de tu flujo de trabajo. Antes de continuar, dejadme hablaros del patrocinador del vídeo de hoy, Sectur Labs. Sectur es una boutique de desarrollo a medida de la más alta calidad. Expertos en acompañarte desde la concepción del proyecto hasta su evolución una vez que el proyecto ya esté funcionando. Con clientes como La Liga, Aquaservice, A3 Media, Sectur cuenta con toda la experiencia que necesitas para o bien crear tu proyecto desde cero o bien hacer que dé el salto al siguiente nivel. En la descripción, abajo, os dejo la web de Sectur para que podáis echarle un vistazo. Y dicho esto, vamos a continuar con el vídeo de hoy. ¿Por qué las bases de conocimiento son un game changer? Vamos a verlo. Hay un problema bastante extendido dentro de las empresas, sobre todo cuando una empresa empieza a coger un cierto volumen, y es lo desorganizado que suele estar cuando manejamos volúmenes grandes de información. Solemos tener información en un montón de fuentes dispersas a lo largo de toda la organización y que además no están relacionadas entre ellas. Vamos a empezar explicando una serie de conceptos clave dentro de las bases de conocimiento, ¿vale? En primer lugar, obviamente, ¿qué es una base de conocimiento? Bien, una base de conocimiento es un repositorio unificado que estructura todos nuestros datos y mejora la búsqueda de información dentro de nuestra organización. Esto, la base de la tecnología que se utiliza es las bases de datos vectoriales. Si recordáis, ya he hablado en vídeos anteriores, os voy a dejar por aquí los enlaces, he hablado de arquitecturas RAG y he hablado de bases de datos vectoriales. Este vídeo viene a completar cómo organizar esta información. Para crear esta base de conocimiento nosotros utilizamos este concepto, ¿no? Este concepto de Retrieved Augmented Generation. ¿En qué consiste? Este concepto de Retrieved Augmented Generation, ya lo expliqué en el vídeo, tiene tres capas. Una base de obtención de información, una base de procesado de esa información y una base de generación de respuestas. Ese es el Retrieve, el Augment y el Generation de esta respuesta. Si contamos con una base de conocimiento, al estar toda la información de nuestra empresa, nuestros documentos, todo de forma estructurada y además indexada de forma que podemos generar búsquedas semánticas, a la hora de localizar esta información nos va a resultar mucho más sencillo que con los métodos tradicionales de los que disponemos de cientos de archivos repartidos en cientos de carpetas separados de una base de datos, separados de, no sé, una base de imágenes que además tenemos o una serie de informes en nuestra web. Vamos a profundizar un poquito más aquí. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos una capa de ingesta y almacenamiento de los datos. ¿Cuáles son nuestras fuentes de datos? Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Tenemos un ERP, tenemos un CRM, tenemos un SharePoint, tenemos Google Drive, tenemos un montón de documentos, tenemos una serie de APIs. A partir de todas estas fuentes de información, necesitamos, de cierta manera, procesar estos datos. Necesitamos procesar estos datos y gran parte de esta información tenemos que vectorizarla dentro de nuestra base de conocimiento. Para eso utilizamos me repito mucho, la que ya he dicho muchas veces, nuestra base de datos vectorial. Esa va a ser nuestra fuente única de verdad, ¿vale? Dentro de esta base de datos vectorial necesitamos también un motor de recuperación de nuestros datos. Este motor de recuperación es la parte de Retrieval, es el Retrieval Engine, ¿vale? Este motor de recuperación, si nosotros hemos indexado bien la información y la tenemos claramente o bien organizada dentro de nuestra base de conocimiento, obtener esa información, al poder hacer búsquedas semánticas bastante precisas, nos va a resultar bastante más sencillo, ¿vale? Con lo cual, vamos a solicitar esa información
a nuestra base de conocimiento y nuestra base de conocimiento nos va a dar la información que se considera relevante. A partir de ahí, esa información que nuestra base de datos considera relevante a través de otro agente de inteligencia artificial que trabaja sobre nuestra base de conocimiento, nos va a dar esta información y nos la va a estructurar. Para esto vamos a tirar de otro modelo de lenguaje, vamos a tirar de otro LLM que va a coger esa información y le va a dar forma, ¿vale? Y también estamos desarrollando incluso ya procesos, a día de hoy nos encontramos tan avanzados, en los que estas bases de conocimiento, estas bases de datos vectoriales, no solo nos permiten hacer búsquedas semánticas, porque normalmente tú estás atado a un... Se suele hablar mucho de bibliotecas como LangChain, se suele hablar mucho de bibliotecas como bases de datos FAISS, o sea, ChromaDB, o sea, hay muchos sistemas que a día de hoy ya te permiten trabajar con búsqueda semántica, pero casi todos están muy cerrados, ¿vale? Eso no significa que tenga que ser así. Se puede incluso seguir accediendo a la capa de SQL, lo cual mejora mucho la obtención de esta información en nuestra base de conocimiento. La clave aquí está en tener nuestra información bien estructurada, bien indexada dentro de nuestra base de datos vectorial y tener nuestros agentes de inteligencia artificial bien entrenados para que encuentren la información relevante y consigan darte esa información de forma que sea mucho más digerible para la gente que trabaja en tu empresa o para ti como profesional independiente. No creáis que este sistema es la panacea tampoco, ¿vale? Este sistema no está tampoco carente de defectos y de problemas. Uno de ellos, el más común, es tener la información desactualizada. Cuando no metemos toda la información o toda la información no está bien actualizada ni bien organizada en la base de datos, podemos tener problemas de que no encontramos la información relevante. Otro de los grandes desafíos que tienen estas bases de conocimiento es controlar el acceso. Fijaos que estamos hablando en todo momento de todo el mundo, supuestamente, partimos de la premisa de que estamos indexando datos y todo el mundo tiene que tener acceso, pero a lo mejor dentro de los distintos departamentos de nuestra empresa, no todo el mundo tiene que tener... gente fuera de recursos humanos, os pongo un ejemplo, gente fuera de recursos humanos no tiene por qué tener acceso a los currículums de los candidatos que han llegado, o gente fuera de contabilidad no tiene que tener acceso a las facturas, o gente fuera del departamento técnico no tiene que tener acceso a los manuales técnicos. Este es otro de los desafíos que hay dentro de poder trabajar con una base de datos vectorial y poder trabajar con este tipo de bases de conocimiento. Tenemos que pulir muy bien todos estos procesos y tenemos que controlar muy bien que la información que tenga que permanecer segura, permanezca segura, ¿vale? No, tenemos que controlar el acceso dentro de los propios usuarios de nuestro sistema. Por otra parte, la seguridad para afuera sí que está muy conseguida, porque al final nuestra base de conocimiento es algo totalmente cerrado y totalmente privado de nuestra organización o de mi forma de trabajar, si soy un freelancer o alguna cosa por el estilo. Pero mantener dentro de la misma organización todavía hay ciertas cosas que hay que arreglar. Para esto hay que seguir una serie de buenas prácticas. Lo primero que hay que poner mucha atención es en la parte de indexado de la información. El indexado de la información tiene que estar muy bien estudiado y muy bien pulido. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el eliminar de forma frecuente también información de la base de conocimiento, sobre todo información que se queda obsoleta. Hay que tener también muy en cuenta el feedback de los usuarios que están manejando el sistema para ver cuáles son también la calidad de las respuestas. Y, por supuesto, hay que estar continuamente monitorizando y haciendo una mejora continua de todo el sistema. Esto no es algo que se instala y que se empieza a usar y ya no hay que tocarlo. No. Este tipo de bases de conocimiento siempre hay que estar continuamente cuidándolas, porque nos podemos encontrar, como pasa en ocasiones, que tú instalas una base de conocimiento, empiezas a trabajar con ella y no sabes muy bien por qué, cuando llevas 4 meses trabajando con esa base de conocimiento y aportándole nueva información, la base de conocimiento empieza a funcionar peor de lo que estaba funcionando la primera semana. No tiene mucho sentido, pero puede pasar.
si no se cuida muy bien cómo se trabaja con esta base de conocimiento. Pero bueno, vamos con la chicha, que esto sé que os interesa, sé que hay cosas que os interesan bastante. Vamos a ver casos de uso empresariales. ¿Para qué puedo utilizar una base de conocimiento, Antonio? Porque todo esto que me estás contando está muy bien, pero realmente, ¿dónde meto yo esto en mi empresa? Bien. Una de las primeras cosas en las que se está utilizando precisamente es la automatización de soporte al cliente. Esto seguro que, si estáis viendo este vídeo, probablemente ya hayáis oído hablar de esta funcionalidad que se está utilizando bastante. ¿Qué es lo que hago? Genero una base de conocimiento con mis documentos de soporte al cliente, mis manuales de atención al cliente, y un chatbot automático se encarga de contestar, si no a todos los usuarios, a la mayoría de ellos. Incluso puedo conseguir que en un determinado punto el propio asistente, el propio chatbot, me pase como un humano. Me pase con un humano, porque ya digamos que llega a un punto en el que el cliente necesita más ayuda, pero yo no puedo dársela. Ese es el caso de uso más común. Hay otro caso que también es bastante común, que es un sistema de documentación inteligente. Un QA sobre documentación interna de la empresa, ya sean manuales técnicos, manuales de marketing, procedimientos internos. Una de las cosas que más tiempo lleva dentro de una empresa es el onboarding de nuevo personal. Este tipo de asistentes virtuales nos ayuda muchísimo con este onboarding de las nuevas personas que se incorporan a la empresa. Esta documentación es mucho más accesible y no tienes que tener a las personas que más tiempo llevan continuamente respondiendo preguntas a los nuevos. Puedes hacerlo directamente con este sistema. Es otra de las aplicaciones que más se está usando. Esto va bastante entroncado también con el uso de asistentes virtuales para empleados. Los empleados también pueden tener en cierto momento que requerir información de algunos procedimientos internos, políticas de empresa o incluso su contrato, acuerdos de la empresa y demás. Esto facilita mucho también ese tipo de información. Otra, también, imaginad el análisis y la generación de informes automáticos. Fijaos que en una base de conocimiento, o en esta arquitectura que tenemos un montón de información que muchas veces necesitamos resumir o necesitamos hacer que sea más sencilla de manejar. Pues bien, estas bases de conocimiento también, otra de las aplicaciones es el análisis y la generación de informes, el análisis y la generación de resúmenes, de datos. Hay un montón de aplicaciones que seguro que podéis hacer teniendo esta base de conocimiento, ¿vale? Y por último, el último caso, que este es un caso que ya estamos también implantando en muchas ocasiones y que está resultando súper interesante para mucha gente, es la generación automática de newsletters, ¿vale? Con este paso es un arma de doble filo, ¿vale? Porque podéis generar newsletters de forma muy sencilla y de forma bastante exacta y bastante dinámica. ¿Qué ocurre? Hay que tener cuidado de no pasarse tampoco con el cliente, o sea, de pronto no les voy a estar mandando a mi cliente una newsletter todos los días que no tenga tiempo de leer. No quiero convertirme en alguien que me borre de la newsletter. Pero, por ejemplo, una newsletter bien manejada sí que puede ser algo. Además, es muy fácil integrar esto con herramientas de mailer automatizado, herramientas tipo MailChimp, herramientas tipo, no sé, Amazon SES, para que este proceso de generación de las newsletters sea mucho más automático de lo que es a día de hoy, por lo menos la parte de generación de las newsletters. Incluso lo que se suele hacer también en muchos de estos casos es poner una capa de revisión humana. Todavía para todas estas aplicaciones siempre tiene que haber una capa de revisión humana. Esa capa de revisión humana, imaginar, mi base de conocimiento me genera todas las semanas un listado de 40 noticias que considero relevantes como para lanzar en una newsletter, ¿vale? A partir de ahí, una persona, mi director de marketing o quien sea, se va a encargar de seleccionar de esas 40 cuáles son las 10 que realmente piensa que pueden ser interesantes para mis posibles clientes o para mi público. Y a partir de ahí simplemente las selecciona, hace alguna corrección si quiere hacer alguna corrección y directamente pulsa otro botón y se lanza esa newsletter. Hemos automatizado un proceso que dura días en, a lo mejor, un par de horas. Estas son las grandes ventajas que contamos con tener una base de conocimiento. No nos va a resolver la vida, pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y como lo prometido es deuda, voy a explicaros cuál es la estrategia que yo os recomiendo para implantar una base de conocimiento dentro de vuestra empresa.
Implantar una base de conocimiento no es ponerme y decir, voy a hacer esto y en una semana la tengo, no. Hay que dar una serie de pasos previos y hay que planificar bien cómo vamos a hacer esta implementación de una tecnología tan disruptiva como es una base de conocimiento con inteligencia artificial. En primer lugar, lo primero que necesitamos es evaluar cuáles son nuestras necesidades y cuáles van a ser nuestros objetivos. Necesitamos ver qué áreas de nuestra empresa es donde realmente una base de conocimiento me puede ayudar. Una base de conocimiento no me ayuda en todo, pero sí que hay ciertas partes, como estos casos de uso que hemos comentado, por los que me puede resultar muy útil. También uno de los objetivos es ver cuál va a ser el retorno de mi inversión. ¿Cómo se convierte esto en qué valor me aporta a mí una base de conocimiento? No es como es una tecnología que me gusta, pues resulta que la implanto. No, se trata de una inversión que hago dentro de mi negocio y que realmente me aporta un valor. Me ahorra tiempo, eso ya es mucho dinero. Me va a permitir llegar a tener un alcance más alto, me va a permitir formar a la gente más rápido. Todo este tipo de cosas hay que analizarlas primero y tener muy claro qué es lo que quieres conseguir, no simplemente lanzarlo. Después, una vez que hemos analizado dónde y ya tenemos claro, miramos cuál va a ser nuestra estrategia de datos, ¿vale? Tenemos que hacer una gestión muy efectiva de los datos que van a formar parte de esta base de conocimiento y de cómo van a formar parte de esta base de conocimiento. No se trata de meter esto ahí entero a cholón, como se suele decir, ¿vale? Se trata de tener una estrategia clara de qué documentos van, cuáles son relevantes, cuáles no son relevantes, porque tampoco quiero ensuciar mi base de datos vectorial, y estudiar muy bien toda esa información y organizarla de manera que me sea fácil utilizarla, ¿vale? ¿Qué herramientas puedo utilizar para esto? Hay un montón de herramientas ya que te permiten prácticamente meter una base de conocimiento en tu empresa. Hay un montón de soluciones comerciales, Docsbot AI, Hitbook, hay incluso Amazon, hay Azure, tienen ya sus propios servicios de Vector Search. Hace poco he estado hablando también con la gente de Elastic. Elastic ha creado también un sistema de bases de datos, de bases de conocimiento en las que tú puedes hacer todo esto. Son un poquito más limitados y realmente si quieres hacer algo que realmente sea para tu empresa y que responda a tus necesidades, no es tan costoso hacer una base de conocimiento, ¿eh? No es un proyecto faraónico que cueste a día de hoy cientos de miles de euros. Se pueden hacer cosas bastante profesionales con una inversión bastante razonable. Bien, ¿qué perfiles voy a necesitar? Porque esto luego, claro, no se trata solo de... Este sistema no se mantiene solo. Voy a necesitar ¿cuánta gente? Porque suena que voy a necesitar aquí mucha gente y me va a salir muy caro. Realmente mantener una base de conocimiento no es tan caro. No vas a necesitar un equipo de 5 programadores con un científico de datos y con expertos en inteligencia artificial. No, vas a tener vas a necesitar seguramente algún desarrollador, eso sí, algún desarrollador más o menos bueno, o un par de desarrolladores, junto con gente que sepa exactamente cuáles son los objetivos de negocio de la empresa. A nivel de desarrollo no es algo demasiado complejo. A nivel de implantación y a nivel de negocio, sí. Eso ya cada empresa tiene que tenerlo muy claro. Por eso hago tanto hincapié en las fases previas. ¿Qué stack vais a tener que manejar? Vais a necesitar gente que maneje bases de datos vectoriales, gente que maneje modelos de lenguaje, gente que maneje chunks y embeddings, gente que maneje frameworks tipo LangChain, y vais a también necesitar gente que sepa manejar infraestructura, esto sí, pero al final, como casi en cualquier proyecto de software, incrementando la parte de manejo de modelos de lenguaje, manejo de chunks y de embeddings, fraccionado de la información, y gente que sea capaz de manejar una base de datos vectorial. La capa de datos es súper importante en inteligencia artificial. Ya has visto que no es tan complicado, ya has visto que montar una base de conocimiento, aunque sea una tecnología relativamente no, aunque sea una tecnología muy nueva, sí que se puede hacer y ya está al alcance prácticamente de cualquier empresa que haga un uso intensivo de información.
Espero que te haya quedado bastante claro lo que vas a necesitar. Lo que sí espero que te haya quedado claro es que necesitas una base de conocimiento. Prácticamente todas las empresas necesitan ya, a día de hoy, una base de conocimiento porque muchas empresas la están implantando. Todas esas empresas están ganando una ventaja competitiva contra los que no tengan esta base de conocimiento, por lo menos en determinados aspectos de su información. Esta va a ser una de las tecnologías que más despunte en empresas y que más se implante, por lo menos a lo largo de este año 2025. Yo creo que esta base es un poco la base de casi todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial. Estamos hablando de manejo de datos importantes de tu empresa y gestión eficiente de esos datos. Este es un problema que se está resolviendo y es un problema clásico que nos encontramos en las empresas, la gestión de los datos y el aprovechamiento. Sencillamente para hacer que nuestro negocio crezca y poder tomar mejores decisiones de las que tomamos normalmente. Estoy preparando un taller, además, en el que quiero hacer de forma práctica, y quería consultaros un poco. Voy a montar de forma práctica una arquitectura RAG, una cosa sencillita, fácil, para que entendáis los conceptos bases, sobre todo si sois desarrolladores. Y estoy pensando hacer un directo. Dejadme en los comentarios si preferís que haga un directo para que podáis hacer preguntas y podáis consultar en cada momento lo que os vaya surgiendo conforme yo lo voy montando, o preferís que sea simplemente un vídeo que podáis ver en cualquier momento y no tengáis que estar cerrados a una hora o un día. Comentadme vuestra impresión, simplemente por tener un poquito de feedback. Creo que más o menos tengo claro lo que voy a hacer, pero seguramente alguien tenga una idea que diga, vaya, esto puede ser interesante también. Nada, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os invito a que lo compartáis, a que deis like, a que os suscribáis, activéis la campanita o incluso a que me mandéis un correo electrónico y contactéis conmigo si queréis implantar en alguna empresa este sistema de base de conocimiento. Ha sido un placer estar con vosotros, como siempre. Un besito, chao.